Saludo, tutor Edwin. Mi nombre es Sofía Fuentes Bautista, pertenezco al grupo 28 de salud ocupacional y por medio de la siguiente voy a exponer el caso de estudio accidente con plataforma elevadora. De los datos relevantes para hacer todo el proceso del caso de estudio, tenemos que fue el 20 de febrero de 2023 en Dos Quebradas, Risaralda, en Colombia, donde hubieron 3 trabajadores involucrados, un oficial de segunda mecánico que falleció, un comercial herido grave trasladado a unidad de quemados, un técnico de empresa anexa actuó como testigo y primer respondiente. La empresa involucrada, empresa de alquiler y venta de plataformas elevadoras con sede en Cali, y había contratado un servicio de prevención externo para gestionar la prevención de riesgos laborales. La descripción del accidente es que la plataforma elevadora del modelo 170 AETJL hizo contacto con la línea de alta tensión de 45.000 voltios. La altura del tendido eléctrico es de 9.75 metros. La altura máxima de la plataforma es de 15.81 metros. El brazo telescopio con canasta metálica tocó el cable conductor mientras se operaba desde el suelo. Se produjo una descarga eléctrica que provocó fuego y afectó a los trabajadores. De intervención y respuesta, el técnico escuchó ruidos, usó un extintor y auxilió al sobreviviente. La empresa eléctrica demoró en cortar la energía, lo que dificultó el rescate del trabajador fallecido. Y los bomberos tardaron más de 1 hora en controlar la situación. Los hallazgos clave y fallas identificadas fue en la evaluación de riesgos, que no se consideró la cercanía de la línea de alta tensión, en los controles de ingeniería, que hubo la ausencia de barreras físicas o sistemas de alerta temprana, en los procedimientos no actualizados ni específicos para riesgo eléctrico, en la supervisión fue deficiente y sin auditorías recientes, no había supervisión. Formación inadecuada o insuficiente frente a riesgos eléctricos. Y la cultura organizacional, que tolerancia a prácticas inseguras como trabajar cerca de cables sin precaución, o sea, sin los materiales que se debe poner y sin supervisión grave. Los factores de riesgo encontrados fue el riesgo eléctrico por contacto con líneas de alta tensión, riesgo organizacional por deficiencia del SGSST, riesgo psicosocial por exposición a eventos traumáticos, como el técnico que quedó como testigo. Y las consecuencias para los trabajadores, el que falleció por electrocución, porque se electrocutó, las quemaduras graves y el trauma psicológico para el testigo. Para la empresa, multas, demandas, pérdida de contratos o licencias, posible inhabilitación del servicio externo de prevención y pérdida de reputación. Para realizar el diagnóstico final del caso del accidente de la plataforma elevadora de Pereira, de Risaralda, perdón, se generó sobre el oficial segundo mecánico, el comercial, el técnico que fue el testigo, el supervisor y empresa contratante y la empresa contratante al servicio externo de prevención. Entonces, el oficial del segundo mecánico estaba haciendo mantenimiento y reparación de las plataformas elevadoras. El problema fue que el contacto de la plataforma con la línea de alta tensión causó que la causa del problema, que la evaluación de riesgos fue incompleta y sin considerar cercanías a líneas eléctricas.
El riesgo eléctrico por líneas de alta tensión expuestas generó muerte por electrocución. La empresa tiene como consecuencia multas, demandas y pérdida de reputación. La acción correctiva, revisión inmediata de protocolo de operación de plataforma cerca a las líneas eléctricas. Y la acción preventiva es capacitación en riesgos eléctricos y señalización clara de zonas de alta tensión. Para el comercial, dice asistencia en la operación desde el suelo, apoyo logístico. El problema principal, no se garantizó distancia mínima de seguridad ni barreras físicas. La causa del problema, falta de controles de ingeniería y procedimientos no actualizados. El riesgo de quemaduras graves y choque eléctrico. La consecuencia fue quemaduras de segundo o tercer grado y trauma psicológico. La consecuencia para la empresa, indemnizaciones, sanciones legales, pérdidas de confianza. La instalación en acción correctiva, instalación de barreras físicas y delimitación de áreas de trabajo. Y la acción preventiva es diseño de procedimientos estándar para definir zonas seguras. Para el técnico que fue el testigo, es el personal técnico que asistió en la emergencia. El problema principal fue la ausencia de sistemas de alerta temprana o protocolos visibles. La causa del problema fue la carencia de señalización y deficiencia en la cultura preventiva. El factor de riesgo, el riesgo a la exposición al fuego y estrés postraumático. La consecuencia fue la ansiedad o afectación psicológica por la presencia del accidente. La consecuencia para la empresa, compromiso de seguridad compartida entre empresas. La acción correctiva no aplica al no ser parte directamente pues, del accidente. La acción preventiva es implementar señalización visible, alarmas auditivas y protocolos de alerta para terceros. Supervisor de la empresa contratante, evaluación de condiciones del lugar, verificación de procedimientos. El problema principal fue que la supervisión fue ineficiente, o sea, realmente no hubo supervisión y no hubo auditorías recientes. La causa del problema fue falta de seguimiento de los controles de SGSST, o sea, de salud ocupacional. Y los factores de riesgo fue el riesgo organizacional y legal. La consecuencia, pues no aplica directamente a la salud, sí aplica directamente para la empresa. Fueron investigaciones legales, posibles sanciones ante el Ministerio de Trabajo. Acción correctiva, realizar auditoría inmediata y verificación del cumplimiento normativo. La acción preventiva, establecer plan periódico de auditorías internas con responsabilidad y el debido seguimiento. La empresa contratante del servicio externo de prevención desarrollaba la actividad de gestión de prevención de riesgos laborales. El problema principal fue que la evaluación de riesgos fue deficiente y la falta de revisión no fue periódica. La causa del problema, dependencia del servicio externo sin verificación interna. O sea, solo se guiaron por el servicio que les prestaron externamente, pero ellos no volvieron a verificar. Los factores de riesgo fue un riesgo estructural de SST, de salud ocupacional. La consecuencia a la salud pues no aplica directamente. La consecuencia para la empresa fue inhabilitación, sanciones económicas, pérdidas de licencias o de contratos. La acción correctiva, actualizar la matriz de riesgos con nuevos escenarios. Y la acción preventiva es establecer política semestral de revisión y actualización y evaluación de los riesgos. Las recomendaciones finales es que, primero, la revisión completa de SGSST debe ser prioritaria para trabajos en alturas y zonas con infraestructura eléctrica aérea. Muy importante. La segunda, establecimiento de protocolos específicos para intervención
en cercanías de líneas de alta tensión. La tercera es capacitación reforzada y continua sobre riesgos eléctricos y rescate de emergencias. Cuarta, mejorar la cultura preventiva mediante campañas, sesiones, señalizaciones, simulacros, supervisión constante. La quinta es evaluar la idoneidad del servicio de prevención que se presta externamente, considerar una integración más activa con el sistema interno de gestión de seguridad. Para la empresa se realizó el diagrama de Ichikawa, presentando como problema el accidente que hubo mortal o la persona que murió. En la mano de obra falla, trabajadores sin dominio completo del riesgo eléctrico, desconocimiento de distancias mínimas, la formación es inadecuada para este tipo de tareas. En el método, sin verificación previa a la zona, el procedimiento no es específico para el trabajo cerca de las redes aéreas, la evaluación de riesgos sin incluir líneas eléctricas. En la máquina, la canasta metálica no tenía aislamiento. También la falta de sistema de alerta eléctrico. La plataforma elevadora con brazo largo. Para medio ambiente es un terreno irregular, no es estable. No tiene barreras físicas, o sea, no tiene protección. Y la zona del trabajo está expuesta a líneas eléctricas. En materiales no había verificación del cumplimiento de norma, había falta de medición previa de riesgo, no hay señalización de alturas o alertas visibles. Y para la gestión, falta de control de servicio externo, no hubo auditorías, había supervisión deficiente, SGSST estuvo mal implementado y no fue evaluado. Se desarrolló el anexo 8, que trata sobre la acción preventiva o correctiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se elaboró el 20 de mayo de 2025. La fecha del hallazgo fue el 20 de febrero del 2023. El hallazgo reportado fue por el técnico que fue testigo del incidente. La sede del hallazgo fue la empresa cliente de Dos Quebradas, Risaralda. Operaciones y mantenimiento de plataformas elevadoras. La acción que se va a tomar es preventiva y correctiva. La fuente del hallazgo fue revisión de alta dirección, gestión de peligros y riesgos, accidente de trabajo e incidente de trabajo. La descripción del hallazgo se da por medio de accidente con plataforma elevadora modelo 170 AETJL al hacer contacto con una línea eléctrica de alta tensión de 45.000 voltios, causando la muerte de un trabajador y dejando lesiones graves en otro. La evaluación de riesgo no contempló adecuadamente la presencia de líneas eléctricas y no existía barreras físicas ni alertas visuales o auditivas en el área del trabajo. Se evidenció formación insuficiente y no hubo supervisión. El análisis de causas, evaluación de riesgos incompleta, no consideró líneas eléctricas. Los procedimientos de trabajo sin especificación para áreas con riesgo eléctrico. Hubo ausencia de barreras físicas o de señalización. Falta de formación específica para riesgos eléctricos. No hubo supervisión y tampoco hubo auditorías recientes. La plataforma sin sistemas de alerta o bloqueo. La solución o corrección aplicada es la revisión y actualización inmediata de protocolos de operación cerca de las líneas eléctricas, la instalación de señalizaciones y de barreras físicas en el área de riesgo,
auditoría de seguridad de forma inmediata, reentrenamiento del personal en riesgo eléctrico y distancias seguras, implementación del sistema de alerta visual auditiva en las plataformas. El plan de acción propuesto se lleva a cabo por medio de, primero, actualización de matriz de riesgos con inclusión de líneas eléctricas, que el responsable es el servicio de prevención, y el comentario del seguimiento es en revisión con comité de SST. La segunda, revisión y ajuste de procedimiento operativos seguros. El responsable es el jefe de operación y el documento está en fase final. La tercera, instalación de señalización de alto voltaje y barreras físicas. Eso le corresponde al técnico de SST. Es una instalación que ya está iniciando. La capacitación en trabajo seguro con riesgo eléctrico le corresponde a recursos humanos y la capacitación se encuentra en curso. Auditorías de cumplimiento en sitios de operación, responsable que es el coordinador de SST, y la auditoría pues ya se encuentra programada. ¿La acción preventiva o correctiva fue efectiva? Sí. Y se cierra fecha cierre de acción 5 de julio del 2025. Elaboró Sofía Fuentes. Ya. Para el plan de intervención ejecutivo encontramos primero las no conformidades identificadas. El código NC01, no conformidad hallada, dice evaluación de riesgos incompleta, pues no se consideró la proximidad de límites de alta tensión. NC02, procedimiento de trabajo seguro desactualizado e inadecuados para prevenir electrocución o que el empleado se electrocutara. NC03, ausencia de barreras físicas o un sistema de alarma visual o sonora en zonas de riesgo eléctrico, por si algo podía llegar a pasar. NC04, formación insuficiente en prevención de riesgos eléctricos. NC05, no hubo supervisión ni prevención de riesgo, no hubo supervisión durante la operación de la máquina ni cerca del riesgo eléctrico, o sea, cero supervisión. Y en NC06 no se evidencian auditorías de forma reciente sobre el cumplimiento del procedimiento de seguridad. Las acciones correctivas y preventivas que se formularon, se generó primero un hallazgo principal, que fue el uso inadecuado de la plataforma cerca de las líneas de alta tensión, por lo cual se generó el riesgo eléctrico mortal al no contar con la señalización, ni evaluación de riesgos específicos, ni formación adecuada de personal involucrado. La acción correctiva formulada. Se debe actualizar el procedimiento del trabajo seguro de PTS para actividades en alturas cerca de redes eléctricas, incluyendo distancias mínimas de seguridad, autorización previa y protocolos de verificación. Porque la ausencia del protocolo fue una de las causas que están directas en el accidente, y esta medida eliminará el riesgo de desconocimiento operativo. El indicador de cumplimiento es el procedimiento actualizado y asociado con firmas de recibido por parte del personal operativo. O sea, que muestra que sí se les dio la actualización del proceso. Para la acción preventiva formulada, se realiza una capacitación obligatoria sobre los riesgos eléctricos y procedimientos seguros para todos los trabajadores que operen plataformas elevadoras, porque el operario y sus compañeros no identificaron el riesgo de electrocución, no capacitaron al personal en estos peligros,
digamos que es un error drástico, y la posibilidad de accidentes similares. Por eso se debe capacitar al personal para reducir muy drásticamente la posibilidad de accidentes similares. El indicador de cumplimiento es que el 100% del personal certificado en el tema antes de retomar labores en el área de riesgo eléctrico, el plan de intervención para acciones preventivas y correctivas. Los estudiantes no deberán diseñar un plan de intervención ejecutivo que contenga las acciones correctivas y preventivas. Como resultado, a las no conformidades halladas en el análisis del caso. Se muestra cómo se implementará las acciones correctivas. La acción AC01, como les estaba diciendo anteriormente, debe actualizar, reforzar los procedimientos del trabajo seguro para indicar los protocolos específicos al operar las redes eléctricas. El jefe de seguridad industrial tiene un plazo de 15 días y el indicador está basado sobre el PTS actualizado y socializado con firmas de los trabajadores. El AC02 instala barreras físicas, las señalizaciones de seguridad, las alarmas visuales y sonoras en las zonas donde operan estas máquinas cerca de las líneas eléctricas. El responsable, coordinador de mantenimiento y SST, tiene un plazo de 30 días. Debe generar un registro fotográfico y acta de instalación de sistema de advertencia. El AC03 debe establecer un programa de supervisión activa en campo de checklist y diarios de control de peligros. Responsable, supervisión de operaciones inmediato y continuo, o sea, desde el punto cero, todo el tiempo. Reportes diarios de supervisión documentados es el indicador. Para las acciones preventivas se debe implementar la capacitación específica sobre los riesgos, en este caso para las líneas de alta tensión. Se lo pone el responsable y coordinador de talento humano y SST, tiene un plazo de 20 días, y el indicador debe certificar la capacitación 100% del personal operativo. El AP02 debe ser una evaluación de riesgos antes de la intervención con el mapa de peligros eléctricos. Responsable, Servicio de Prevención Externa, SPE, en un plazo permanente, el formato de evaluación de riesgo firmado ante cada trabajo. Antes de cada trabajo, ¿no? Antes de empezar cada trabajo. El AP03 indica un programa de auditorías internas trimestrales sobre el cumplimiento de medidas de seguridad. Auditoría interna, auditor interno SST, se debe hacer cada 3 meses, y el informe de auditoría archivados y revisados. Bueno, en conclusión, realizando el análisis como tal del accidente del caso, sobre la plataforma elevadora se evidenció graves deficiencias sobre la gestión del riesgo eléctrico, pues las cuales lamentablemente se generó la pérdida de una vida, la lesión en otro trabajador y la ausencia de estos controles adecuados o de procedimientos desactualizados y la falta de supervisión fueron factores determinantes. Igual también generaron el trauma como psicológico y postraumático por el evento de la persona que los vio. En el plan de intervención propuesto se debe establecer se establece un conjunto de acciones correctivas y preventivas dirigidas a cerrar estas brechas que se han generado, fortaleciendo este GSST de la empresa. Las medidas de prevención permiten reducir significativamente estos riesgos laborales y garantizan un entorno de trabajo más seguro para todos los colaboradores. Entonces, es importante la implementación de todo lo que ya se mencionó anteriormente para que no vuelva a ocurrir esto.
Muchas gracias por haberme prestado atención y les deseo un gran día. Hasta pronto.